Buenos días, familia. Para mí es un honor hoy dar junto con ustedes la cuarta vuelta a la ciudad de Jericó. Esta actividad tan bella que hemos empezado desde el 30 del mes pasado. Y es importante y bonito hacerlo justo ante la celebración de ese acontecimiento tan importante como es el cumpleaños del Señor Jesús. En el día de hoy vamos a estudiar el pasaje bíblico del capítulo 6, Josué 6, versículos 12 y 13. Pero antes me gustaría hacer una pequeña reflexión. A veces cuando el Señor nos entrega una promesa, un proyecto que viene de Él, que no hay duda que es un proyecto que viene de Él, nos parece emocionante al principio. Y tenemos esa errada idea de que las cosas que nos entrega Dios, que vienen de Dios, van a ser fáciles, sencillas, que deben tener un orden lógico, que deben realizarse de la manera que nosotros pensamos. Y realmente no es así. Al contrario. A veces la vida espiritual requiere de constancia, de esfuerzo, de pagar el precio, de pagar un precio que no lo teníamos calculado, hacer la milla extra, hacer cosas que no nos imaginábamos que tenemos que hacer. Y es un sacrificio no porque sea difícil, sino la parte más difícil es que queremos que se haga a nuestra manera, a nuestro modo de pensar. Tomando esto en consideración, quería tomar el ejemplo de nuestro estudio de la toma de la ciudad de Jericó por el pueblo israelita. Vamos a estudiar estos versículos que nos van a dar como la pauta de cómo se llevó a cabo este proyecto de conquista. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel para llevar a cabo? Y de esta manera ir reflexionando esa parte espiritual que es súper emocionante a través de esta historia y que podemos aprender. Vamos a ver qué hicieron ellos. ¿Cuál fue el primer punto en que ellos perseveraron? Primero, vamos a hacer un poquito de contexto histórico. En ese momento Jericó era una ciudad poderosa, amurallada, no con una muralla, contaba con dos murallas. Era una ciudad impenetrable, estaba acostumbrada al acecho, fue desarrollando infraestructura porque sabía que siempre en algún momento la iban a atacar. Tenían sus defensas y la mayor de ellas era la construcción de murallas. Medían, según los arqueólogos, 10 metros de altura, 4 metros de ancho, había una distancia entre una y la otra. En fin, era un sitio inaccesible. Las guerras en esa época se ganaban de una manera diferente. Pero el pueblo de israelí se le entregó como proyecto, porque así dice al principio del capítulo 6, te he entregado a Jericó. Pero ¿qué hicieron ellos para conquistar esa tierra? Ya el Señor se lo había entregado, ya era una promesa, ya era un proyecto. Ellos perseveraron cumpliendo la estrategia que el Señor le entregó, no lo que ellos pensaban o la lógica humana pensaba en ese momento. Entonces ya habíamos hablado que era una ciudad impenetrable. Pensando en cómo era esta ciudad, ¿cómo hubiera pensado quizás el pueblo israelí a nivel humano? Utilizando las estrategias que se usaban en aquella época, en las cuales se ganaban de una manera diferente, asaltando a la ciudad,
haciéndoles pasar hambre, trancándole los pozos de agua. Hacían lo posible para que no pudieran sobrevivir, o saltaban dentro de la ciudad, o intentaban debilitar los muros a través del fuego para que se fueran debilitando y cayeran las murallas, excavando túneles, en fin, una cantidad de estrategias que se usaban en esa época. Se me ocurre otra, como pasó en Masada, llenando tierras y tierra y tierra y así para hacer una especie de rampa y entrar a la ciudad. Pero la estrategia que le entregó el Señor, porque fue una estrategia de Dios para tomar y conquistar a Jericó, no tenía nada que ver con esta razón humana. Era una estrategia que quizás era absurda, pero fue la estrategia que utilizó el pueblo israelita para ver el triunfo, para ver la gloria. Y era la única manera. Ellos perseveraron en lo que el Señor les había entregado. Ellos esperaban lo sobrenatural, que pasara más allá de lo que ellos podían creer. Dejaron que el Señor actuara en ese momento. Y vamos a ver de qué se trataba esa estrategia, que es el tema del versículo de hoy. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Esta era la estrategia que tenían que repetir día tras día durante 6 días, más un 7º día que se le anexó otras actividades, no hacerla solamente la marcha una vez al día, sino 7 veces el último día. Esto a mí me parece increíble porque se cayeron los muros de una manera milagrosa, pudieron conquistarla, pero fue en ese momento su perseverancia, en tomar la estrategia que el Señor le había entregado. Por otra parte, ¿en qué otra cosa perseveraron el pueblo israelita? Perseveraron en el esfuerzo físico. Hay que ver que para hacer esta estrategia era levantarse temprano, los sacerdotes colocarse toda su vestidura, cargar el cuerno, la corneta, que eran los instrumentos, era uno de los instrumentos el instrumento más antiguo que aún en el día de hoy se utilizan y existen y lo utilizan el pueblo judío para ciertas celebraciones. Andar con el cuerno, el carnero, que era quizás de un tamaño enorme o pequeño, dependiendo de lo que habían escogido. Se preparaban los sacerdotes para cargar el arca del pacto del Señor. Aparte estaban todas las personas, los soldados, los militares armados, llevando su arca, su flecha, su armamento, haciendo toda esa preparación, y aparte la retaguardia, que era la gente que iba atrás. Después de esta preparación se iban haciendo su marcha. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Y siempre era la misma estrategia. Tocaban el carnero, regresaban, colocaban el arca en la noche, descansaban, se levantaban. Y siempre repetían esta misma estrategia. El esfuerzo físico me imagino que era un poco devastador, porque dar la ciudad con toda la vestimenta, tocando la trompeta, el shofar. Y yo investigando, para tocar el shofar se necesita tomar aire y emitir, ellos le llaman el toque de teruá, emitir ese sonido de alarma fuerte, es como,
Y aparte del sonido, era la repetición de 9 notas que tenían que vibrar. Era un sonido devastador, era un sonido especial que tenían que hacer en ese momento. Marchar con eso, respirando para tocar. Los soldados, los militares que estaban armados, caminar con su armamento. La gente que estaba cargando el arca, que también tenía su esfuerzo físico, más la gente que caminaba en la retaguardia. Y yo pensaba que esto repetirlo y repetirlo, y encima cuando llega el día final, el séptimo día, esto lo tienen que hacer 7 veces, marchar por toda la Jericó, 7 vueltas tocando el carnero. Y yo me pregunto, ¿qué acto de fe tan grande? Esa marcha de fe, haciendo ese esfuerzo físico para lograr, para robarle ese proyecto, para llevar a cabo ese proyecto del Señor. Y después que dan todas estas 7 vueltas, aparte yo estaba pensando, esperar que se caigan las murallas. Y después cansado, porque supuestamente ahorita había más o menos investigado. Cada vuelta, sin nada, era como 1 hora y algo. Ahora imagínense con todo el equipo y toda la parafernalia. Y encima de eso, el último día, que era el día 7, tenían que hacer 7 vueltas, que eran como unas 8 o 9 horas caminando, dando la vuelta a la ciudad de Jericó, esperando que se derrumbaran los... Bueno, ellos no sabían que se iba a derrumbar los muros, no sabían cómo iba a pasar las cosas. Tenían que entrar a la ciudad y conquistarla. O sea, el esfuerzo físico era mayor, o sea, se le exigió la milla extra al final de todo este acontecimiento. Entonces, ellos también perseveraron haciendo un esfuerzo físico. Otro punto en el cual perseveraron, respetaron el orden que Dios había dado. El Señor había establecido un orden, se había dado una manera de cómo deberían de organizarse. Y habían 7 sacerdotes tocando el shofar, habían los militares, las personas que estaban armados delante de estos sacerdotes y los sacerdotes iban delante del arca y detrás del arca había la retaguardia. Y a mí yo quedé impactada porque ellos siempre cumplían esa orden. No se murmuraban porque el sacerdote no se pone primero donde está el militar para que toque y se oiga la corneta aquí y allá, o porque el arca del Señor no va primero, o porque los que están en la retaguardia vamos a turnarnos. No. El Señor había establecido un orden en el cual se había que cumplir para ver su gloria. Esa era la manera de cómo había que hacerla. Y el pueblo israelita perseveró. Lo hizo tal como se le había planteado, día tras día. Y eso para mí es un logro, ¿no? De llevar a cabo esa obediencia de hacer las cosas al orden del Señor. Otra cosa que me llamó la atención es que ellos también perseveraron en el silencio. Hay una parte del capítulo que dice, la orden es, no gritaréis, ni se oirán vuestras voces, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que os diga, gritad. Ellos ni hablaban, ni callaban, ni murmuraban, ni decían, estoy cansado, no estoy de acuerdo con esto, me gusta. No, ellos en el silencio, en ese momento solamente se tenían que oír los chofares, las cornetas sonando. Y ese era como un momento sagrado de intimidad, de creer en lo que van a ver, en la expectativa del milagro cómo iba a actuar el Señor. No se lo estaban imponiendo ellos estaban esperando en el silencio, porque en ese silencio el Señor da la victoria. Eso lo vemos más adelante en el Salmo.
esperando en silencio, tenemos las victorias, ganamos las victorias en el Señor. Porque no estamos actuando, no estamos hablando, estamos callados, buscando esa paz interna, esa conexión con Dios, esas expectativas. Y me pareció muy bonito que utilizaran esta herramienta espiritual que es el silencio, mientras seguían marchando, mientras seguían tocando los carneros. Por otro lado, también ellos perseveraron en la esperanza, en la fe. Ellos hacían eso día tras día, esperando la actuación del Señor. Ellos en ningún momento juzgaron, ay, pero que, porque tenemos que estar tocando la corneta, que el sacerdote está... No. Ellos estaban esperando en la expectativa de lo que iba a suceder. Era su tierra prometida, era su plan. Acordémonos que ellos han pasado por muchas cosas. Y eso le dio experiencia de que ahora tenían que hacer las cosas de manera diferente, no como lo habían hecho en el pasado. También perseveraron en la paciencia. Perseveraron en que la conquista de Jericó no dependía de el momento, en la manera, en la estrategia, en las cosas que ellos querían. No, sino ellos tenían que aprender a descansar en el Señor. Y tuvieron paciencia. Se callaron cuando tenían que callarse. Y gritaron cuando tenían que gritar. Y actuaron cuando tenían que gritar. Pero cuando había que hacer otras cosas, ellos pacientemente esperaron en las órdenes. Otro punto importante que cabe destacar era ellos perseveraron en el trabajo en equipo. Es increíble que cada uno de ellos en esa marcha cumplieron su rol, cumplieron la orden, indiferentemente de la función que cumplieran. No discutieron entre ellos, vámonos para, como ya había repetido, en el orden, pero también la función, lo que debían hacer. Ustedes van a tocar los chofares, la corneta. Y son 7, ¿ok? Esa es su función. Respirar duro y tocar esas cornetas como un toque de alarma muy fuerte y continuo, no paren. Ustedes van a llevar el arca del Señor con toda la solemnidad y la fuerza que ustedes ya se le han enseñado ya en Levítico, en Deuteronomio, toda esta cantidad de leyes que el Señor les otorgó. Ustedes tienen que llevar el arca. Llevar el arca en ese momento era tener a la presencia del Señor ahí, era rendirle honor. Y me doy cuenta de que Él estaba en el centro de todo, el arca estaba ahí, tenía que estar la presencia de Dios, lo que representaba el arca. Y por otro lado estaban también los de la retaguardia, eran los que estaban atrás, pero no se quejaron, estaban atrás y no se quejaron. Su función era marchar, estar ahí atrás, detrás del arca del Señor, haciendo lo que se había que hacer. Y este trabajo de equipo, llevándolo a lo que nos importa ahorita en este momento, ese hermoso proyecto de vida, proyecto de vida, vamos a llamarlo este proyecto tan bello del cumpleaños del Señor Jesús. Deberíamos de recapacitar también en esto. El trabajo de equipo se le asigna a cada quien como es, dependiendo de sus dones, de las decisiones, de sus talentos. Y no nos preocupemos si la función que estamos haciendo ante este proyecto maravilloso somos los vistosos, los que no vamos a ver. Yo me imagino como los sacerdotes que vamos a tocar el chofar y nos vemos, o el que tiene el armamento en aquella época. No, sino el lugar que nos corresponde como equipo, como trabajar en la familia de fe, todos unidos para llevar a cabo esto. No importa lo que hagamos o lo que nos pongan a hacer. Hay cosas que se van a ver y hay funciones que no se van a ver, como la gente que está en la retaguardia, los que están atrás apoyando.
Y, y me parece hermoso que preservar ese trabajo de equipo también fue lo que logró conquistar a Jericó. Y sería bueno reflexionar sobre eso. ¿Qué función tenemos? ¿Qué líderes le corresponde cada cosa? Obedecerlo y seguirlo. Porque ahí está lo bonito. O sea, lo hermoso es que construimos todo el proyecto del cumpleaños del Señor Jesús. Unos cantan, unos decoran, otros solamente a lo mejor aportan el dinero que se necesita, proveen de lo que necesitamos. Y no nos sintamos mal, así estemos en el medio, en la mitad, atrás, tras bastidores, ayudando, limpiando. Cada cosa es importante para llevar a cabo ese proyecto. Por otra parte, que me gustaría hablar es que los israelitas perseveraron en aquel que realmente nos da el resultado y no en las condiciones o las circunstancias que se nos presentan. Aquí está, en esta historia, ¿qué pasó? Se derribaron los muros. ¿Qué circunstancia? ¿Cómo se hizo? Se derribaron. Fue el milagro de Dios. Y no fue con un arma, no, se derrumbaron. ¿Cómo? Bueno, con la trompeta, sonando la trompeta, marchando. Pero recordemos que también hay partes, hay pasajes bíblicos que son bellos en recordar. Por ejemplo, cuando Daniel lo tiraron al pozo de los leones, la circunstancia era que se lo iban a comer, pero no pasó así. Cuando Noé construyó un arca, no había ni una gota de lluvia, no había agua, pero él siguió construyendo y después vino la lluvia. O sea, en ese momento las circunstancias no estaban dadas para que ese barco saliera a flote. Ana tuvo un hijo, pero recordemos que Ana era estéril, pero el Señor actuó en esa mujer estéril y tuvo un hijo. El pueblo de Israel en un desierto, en unas condiciones inhóspitas, sobrevivió. Es increíble, sobrevivió en el desierto. Moisés pegó a una roca y salió agua. Lázaro se murió y para nosotros es inconcebible que haya resucitado. Y el Señor lo hizo resucitar. Todas estas cosas las estoy diciendo porque nosotros no dependemos de las condiciones o las circunstancias que estemos viviendo para cumplir los proyectos del Señor, sino dependemos solamente de Él. No veamos las cosas desde nuestras perspectivas, sino veámoslo bajo los ojos de la perspectiva de hacerlo para el Señor. La perseverancia, la constancia, solo es posible, esa fuerza nos los da cuando recordamos que lo que hacemos es para Dios. Esa es la manera que actuó el pueblo israelita. ¿Cómo? Espero que me sigan la idea. No podemos desmayar pensando de que las cosas no se van a lograr. No, porque nosotros dependemos de Dios. Y para ello tenemos que ser constantes, perseverar en la esperanza, en la oración, en los pasos de fe que vamos a dar. Hoy tenemos esta hermosa misión del cumpleaños de Jesús. Y nosotros no podemos ver las circunstancias o lo que esté pasando o algún impedimento para no llevar a nuestros invitados o no llevar a cabo nuestras funciones que se nos ha asignado. Lo importante
de todo esto es que es una actividad para Dios. Y nosotros vamos a hacer lo posible, lo que se nos diga, lo que se nos asigna. Pero Dios se va a encargar de las circunstancias, se va a encargar de aquello donde nosotros no tenemos eh, como que el poder de hacerlo. Nosotros hacemos lo posible, lo humanamente posible, invitamos, trabajamos. Y el Señor, acuérdense, no somos nosotros. El Señor es el que va a hacer lo imposible. Se va a manifestar a través de nuestros invitados, de conquistar ese mundo para Cristo, ¿no? Es Él el que elige a sus hijos. Y bueno, dicho de esto, pues me pasé un poquito de tiempo, me emocioné mucho. Vamos a orar para que veamos juntos esas caídas de esas murallas, de ver milagros, de conquistar ese mundo para Cristo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y entregarle una corta oración. Todo este hermoso proyecto que es la celebración del cumpleaños de nuestro Señor Jesús. Padre de los cielos, ¿cómo no agradecerte, Señor, de estas palabras tuyas, de todo lo que tú nos relatas a través de tu palabra, Señor? Te pedimos perdón si en algún momento, Padre amado, hemos tomado los proyectos de vida y hemos hecho nuestra voluntad, sino más bien debimos haber presentado ante ti, Señor, el qué hacer, el cómo hacerlo, Señor. Esta vez, Señor, queremos ante ti, Señor, ante tu presencia, llevar aquellas condiciones, Señor, aquellas circunstancias en las cuales no podemos controlar, Señor, pero tú sí. Queremos entregarte, Señor, ante este evento, que pronto lo realizaremos, Señor, en honor a tu Hijo amado, Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Queremos entregarte el clima, Señor. Solo tú tienes el poder y el control, Señor. También queremos entregarte las condiciones del transporte, las vías, el tráfico, Señor. El acceso al alimento, Señor. Te queremos pedir, Señor, así como lo hiciste ayer, cuando se cayeron los muros, Señor, que tu pueblo caminó sobre esos escombros, facilitando la entrada, el camino a esa ciudad que tú entregaste como de ellos. Asimismo, Señor, que tú abras en los accesos, Señor, las puertas y nos permitas ver, Señor, a esas nuevas personas que queremos invitar, Señor, entrando por esas puertas, Señor, de este hermoso evento. Te entregamos a sí mismo, Señor, el orden público de la ciudad, la salud de todos los que están involucrados, los que van a intervenir, de los asistentes, de todas las personas que estamos trabajando ante este evento. Padre amado, te hemos orado ante tu presencia y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Esto era lo que teníamos para hoy. Nos vemos.